Hola, ¿cómo están? Yo soy Tamara Richter. Hoy vamos a hablar de pedagogía crítica. Les voy a hablar de los autores más relevantes de la pedagogía crítica y de sus raíces. La pedagogía crítica tiene sus raíces en la teoría crítica, que viene de la Escuela de Frankfurt, que es un instituto de investigación social que empezó a principios de 1900 en Frankfurt, Alemania. Max Horkheimer es de los representantes más importantes de la teoría crítica. Publicó su ensayo de teoría tradicional y teoría crítica en 1937, donde cuestionaba, entre otras cosas, la pretensión de la neutralidad de la teoría tradicional. La teoría crítica busca un análisis de la sociedad para generar un cambio. Los filósofos de esta teoría defienden que no existe la imparcialidad, es decir, a pesar de la posible fachada de objetividad que defiende la teoría tradicional, esto no es más que una apariencia. En realidad, esconde intereses ideológicos. O sea que no hay una investigación o una idea que pueda aparecer sin ideología. Para ellos no existe la no valoración ni la objetividad. Al contrario, la teoría crítica busca la emancipación del ser humano que lo conduzca a la praxis liberadora, que significa a la acción. Va hacia ideas que produzcan una acción que de verdad cambien el mundo. También, los filósofos de la teoría crítica dicen que todo conocimiento está determinado por intersecciones históricas, sociales y económicas. Esto quiere decir que una teoría no puede ser ajena a su contexto social, histórico o económico del que ha surgido. En general, los filósofos de la Escuela de Frankfurt regresaron el contexto a las ideas y dicen que no se puede decir nada o no se puede investigar nada sin ideología, sin contexto social y sin contexto económico. Uno de mis favoritos de la Escuela de Frankfurt es Teodoro Adorno. Adorno nació en Frankfurt en 1903 y tuvo que huir a Estados Unidos en 1934 cuando empezó el antisemitismo y el racismo en Europa, especialmente en Alemania. Cuando llegó Adorno a Estados Unidos, se sintió abrumado por la cultura consumista de Los Ángeles. Sus críticas más fuertes al capitalismo son la forma de pasar el tiempo libre. Él critica mucho la industria de la cultura y los medios de distracción, que para Adorno nos distrae de lo que de verdad importa. Él sugiere que el tiempo libre se debería de pasar haciendo cosas productivas que de verdad generen tal vez un cambio, que nos ayuden a entender por qué estamos aquí, la misión del ser humano. Y lo que propone el capitalismo es que el tiempo libre se pase dormido, se pase inconsciente. Por eso es que se promueve el tiempo libre en los bares, donde el alcohol te hace perder la realidad. O para él también Disneylandia y en general las caricaturas de Disney y los programas que no te generan ninguna reflexión y ningún aprendizaje son una pérdida de tiempo que solo hipnotizan a la sociedad. La segunda crítica al capitalismo es que nos venden lo que no necesitamos. O sea, nos enseñan lo que de verdad necesitamos. Por ejemplo, un anuncio de un coche te va a enseñar una persona en un coche con el amor de su vida o con sus amigos. Entonces lo que necesitamos es conexión, es amor, que nos entiendan, pero lo que te venden no es ni el amor ni la amistad, te venden el coche. Y es lo mismo tal vez con una loción o hasta con papel de baño. Te enseñan lo que necesitas y te venden algo más material, que tal vez no es lo que tú necesitas, pero es lo que ellos necesitan venderte. Y la tercera crítica es que los problemas son culturales y psicológicos, no solo económicos y políticos. Entonces los países se han enfocado tanto en resolver las crisis económicas y los problemas políticos y que de verdad el problema que existe es social y emocional. La teoría de Adorno dice que si nos concentráramos en arreglar los problemas psicológicos y culturales, automáticamente se arreglarían los problemas políticos y económicos. Otro autor importante es Jürgen Habermas. Habermas publicó un libro llamado Historia y Crítica de la Opinión Pública en 1962. Él dice que el conocimiento no es una simple reproducción de datos, sino una construcción constante. También habla de la hermenéutica, el pragmatismo y el análisis de discurso. Él cree que las palabras tienen más de un significado y muchas veces vienen con intenciones ocultas. Cree en la educación como acción y como una experiencia. La educación no es solo el pase de documentos o no es solo información, sino que se aprende a través de la experiencia y la acción.
Y estos autores de la teoría crítica nos llevan a la pedagogía crítica. Son autores más recientes. La teoría crítica empezó en los 20s, cuando la pedagogía crítica empieza en los 60s. Y se trata de cuestionar la ideología detrás de la educación. La experiencia educativa se convierte en un proceso de diálogo democrático en el que se problematiza el status quo. Algunas de las características que conforman esta teoría son que es necesaria la formación de autoconciencia para lograr un proceso de construcción de significados apoyados de las experiencias personales. Está encaminada a la transformación social del beneficio de los más débiles. La educación debe considerar las desigualdades sociales existentes en el mundo globalizado, así como adquirir un compromiso con la justicia y la equidad. Otro punto es que debe permitir a los profesores y a la comunidad educativa en general identificar las limitaciones y el potencial de las capacidades de tal forma que éstas sean la base para la autosuperación. Uno de los representantes de esta rama es Paulo Freire, quien escribió La pedagogía del oprimido. Él promueve el diálogo y el desarrollo de una postura crítica ante la situación social. Deja que el trabajador entienda su realidad, cómo han sido manipulados por el discurso dominante y haga algo al respecto. Él se enfoca en que el estudiante, que en su caso eran trabajadores, saben más de cómo estudiar, cómo aprender y qué necesitan aprender para tener una vida exitosa, en lugar de esperar a que el sistema, la escuela o la universidad te diga qué es lo que tienes que hacer. Otro pensador importante de la pedagogía crítica es Henry Giraud. Él retoma, entre otras cosas, los principios de la Escuela de Frankfurt, que venía de la teoría crítica. Su concepción involucra tanto a sus fundamentos teóricos, el cuerpo de pensamiento, como a la crítica de los mismos. Un punto de partida de la teoría lo constituye la comprensión de las relaciones que existen en la sociedad entre lo particular y el todo, entre lo específico y lo universal. Para él, el tradicional alumno pasivo, que repite las enseñanzas de su docente, está atado a un currículum donde se le impone qué y cómo enseñar. Esto instruye y adoctrina a los futuros ciudadanos para que se adapten al orden constituido sin cuestionamientos. La apatía y el conformismo de los jóvenes, anestesiados por la nueva escala de valores materiales y superfluos, contribuyen a que la dominación siga siendo posible. El docente debe tomar conciencia de su rol y que su participación no sea neutral. Exponer a los alumnos la realidad tal cual es para hacerla objeto de análisis y de crítica, despertando conciencia social en los alumnos y la predisposición al cambio para mejorar las condiciones de vida de su propia generación y las futuras. Así sería la escuela un lugar de discusión y participación política, en lugar de un espacio de transmisión de conocimiento donde el que decide qué es lo que se transmite es el gobierno o la escuela. Esta idea era en los 60s, estaban moviendo hacia que la información tiene que ser más democrática. Hoy en día, gracias a la tecnología, la información ya es más democrática y se puede encontrar en cualquier lado. Entonces, lo que propone Giraud tiene mucho sentido porque la escuela se convertiría en un espacio para criticar, para cuestionar y para investigar y tal vez comparar las diferentes posturas en lugar de un lugar solo para recibir y memorizar el conocimiento. Otro pensador importante es Peter McLaren. McLaren dice que vivimos en un tiempo tan brutal, tan despiadado, que tenemos que preguntarnos continuamente si no estamos soñando. Incluso cuando reconocemos el dolor y la desesperación de tantos que viven en un estado de desequilibrios nacionales e internacionales. Y aunque nos espantemos ante el grado de explotación capitalista y la degradación ambiental de nuestro mundo contemporáneo, permanecemos prisioneros de la ilusión de que vivimos en el mejor de los mundos. Esta declaración nos obliga a salir de la zona de confort. Muchas veces en la escuela estamos muy enfocados a que tenemos que aprender para tener un mejor trabajo, a que vamos a trabajar fuertes para ser mejor personas o a que vamos a poner nuestra propia empresa para tener una familia y ser felices. Pero estamos ignorando las desigualdades y los problemas reales que existen en el mundo y que la escuela no está atendiendo o que no está formando personas que lo atiendan. Las obras de McLaren poseen un potencial crítico hacia el capitalismo en todas sus expresiones. Sus aportes teóricos han trascendido las fronteras. McLaren es uno de los educadores críticos más consistentes en la lucha contra el neoliberalismo en el ámbito intelectual de izquierda en el mundo. La pedagogía crítica que desarrolló tenía como intención hacer una conexión entre la cotidianidad de los estudiantes y maestros con las estructuras políticas y sociales.
Además, McLaren desarrolló esta filosofía para analizar la transformación de la sociedad. Así fue como analizó el desarrollo de la lucha de poder en las clases y en las comunidades. Esta lucha de poder empieza en el salón de clases, existe en las escuelas como instituciones, pero finalmente es un espejo de lo que está pasando en la sociedad. Entonces su propuesta es que al ver la realidad en el salón de clases o en la escuela, que termina siendo una mini comunidad, se podría reflejar hacia afuera y de verdad generar un cambio en la sociedad. Y estos autores de la pedagogía crítica de los 60s y de los 70s han llevado a otros pensadores en la educación a usar sus ideas y llevarlas más allá. Otro autor más contemporáneo que me gusta mucho es Gerd Piesta. Y él plantea esta pregunta con la que los voy a dejar hoy. ¿Cuál debería ser la relación entre la escuela y la sociedad? La educación tiene que ser persistente para asegurarnos que contribuye a la emancipación y a la democratización. Esto requiere que la educación siempre traiga la siguiente pregunta. ¿Los objetivos de la educación van a ayudar a crear una vida de bien en lo individual, en lo colectivo y en un planeta que tiene recursos limitados? Les dejo esa pregunta para que analicen su propia educación y la educación de los que tienen a su alrededor. Muchas gracias por escucharme. Esta fue una introducción a la teoría crítica y la pedagogía crítica y cómo estas ideas se han visto o no se han visto en la vida cotidiana. Espero sus comentarios. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.